Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y en este vídeo vamos a ver cómo demostrar ciertas identidades trigonométricas. Bien, pues antes de ver los ejemplos o de ver qué pasos podemos realizar, voy a comentaros un poquito en qué consiste esta parte de las identidades trigonométricas. Una identidad es una expresión en la cual, una expresión que siempre es verdadera, ¿vale? Entonces, una identidad que vosotros conocéis son las identidades notables, ¿vale? Cuadrado de una suma, cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble primero por el segundo. Eso es algo que siempre se cumple. Entonces, es una igualdad que siempre es cierta. Pues nosotros tenemos que demostrar esa igualdad. Lo normal es partir del miembro de la izquierda o de la derecha que nos dé más información. Normalmente suele ser en la izquierda. Hay que hacer una serie de pasos que os voy a indicar yo aquí ahora y tenemos que llegar a la derecha. ¿Vale? El problema de estas identidades es que siempre hay un paso que requieren alguna cosita que, bueno, pues algunos lo vemos o lo veis de una manera muy rápida y otros os cuesta más. ¿Vale? Entonces ya digo, lo normal es partir de la izquierda y llegar a la derecha, no siempre es así. Hay veces que cuando se parte y se llega a un paso y no se sabe seguir, pues a lo mejor una recomendación que hicimos ya el año pasado es, llegáis a ese paso, vais a la meta, a lo que hay en el segundo miembro, si nos da información, pues partir de ahí a ver si podemos encontrar un punto en común entre ambos desarrollos, ¿vale? Pero ya digo, no suele ser lo normal. Ya digo, para mí es una parte que me gusta mucho porque ya digo, son como pequeños juegos, ¿vale? Pequeñas demostraciones, pequeñas metas que yo tengo que ir logrando, pero ya digo, para muchos sé que es algo que os cuesta bastante porque ya digo, sobre todo, siempre hay un paso, ya digo, no hay mucho más de complicación de un paso intermedio en el cual pues hay que hacer algo de lo que yo voy a indicar y digo, muchas veces pues no lo veis y os quedáis ahí trabados, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si con los ejemplos que voy a desarrollar, tanto algunos del año pasado como otros que vamos a ver nuevos, más los ejercicios que hagamos, pues bueno, este apartado que ya digo es un apartado que suele ser muy rápido, pero ya digo, a mucha gente pues le cuesta bastante, pues vamos a ver si le quitamos un poquito el miedo y conseguimos pues superarlos. Bien, pues entre los pasos que podemos hacer, os indico aquí 8. Dices, madre mía, son muchos, ya digo, esto lo da el practicar, no se aplican todos, pero ya digo, hay algunos que sí que vamos a repetir con asiduidad. El primero, por ejemplo, si nosotros tenemos que aparece el seno de una suma, de una resta o una razón trigonométrica del ángulo suma, diferencia o el doble o el ángulo mitad, pues vamos a aplicar esas fórmulas que hemos visto en el vídeo anterior. Después también vamos a aplicar las definiciones de las razones trigonométricas secante, cosecante y cotangente que algunos habéis echado de menos en el tema anterior, pero bueno, yo siempre le doy más importancia y las utilizo más aquí, tanto en este apartado como el de ecuaciones. Recordamos dichas definiciones. La secante es 1 partido de, fijaros, es la letra contraria, ¿vale? El coseno. La cosecante, 1 partido del seno, y la cotangente es 1 partido de la tangente. Si la tangente es seno partido coseno, la inversa de la tangente es coseno partido de seno. Entonces, si aparece alguna de estas razones trigonométricas, o también la tangente, como vamos a aplicar sus definiciones, las que tenemos aquí, o de la tangente seno partido de coseno. Fijaros que en estos casos aparecen fracciones. Pues si aparecen fracciones, hacemos las operaciones con fracciones, mínimo con un múltiplo, simplificaciones, etcétera. Otra cosa que se suele utilizar mucho es sacar factor común a alguna razón trigonométrica. Cuando nos atascamos, pues muchas veces esto funciona. También la aplicación de las identidades notables. Otro paso más. Muchas veces cuando aparece el número 1, conviene sustituirlo por coseno cuadrado más seno cuadrado. A ver, si sale coseno cuadrado más seno cuadrado, perdón, el igualarlo a 1, esto lo vemos bien, no va a haber ningún problema. Pero una recomendación que os hago es que a veces cuando estemos trabados y vemos que no podemos hacer nada y aparezca un 1 arriba o abajo o en los dos sitios, el 1 sustituirlo por coseno cuadrado, seno cuadrado. Y ya veréis cómo a partir de ahí desatascáis el ejercicio. Por ejemplo, tenemos que aplicar las fórmulas del ángulo suma-resta y aparece un ángulo conocido, 30, 45, 60, pues sustituir ese valor por el valor conocido, ¿vale? Y por último, va a haber ejercicios en los cuales nos van a obligar a que solo aparezca en el resultado pues a lo mejor solo el seno, o que el resultado lo expresemos solo en función del seno o solo en función del coseno. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues si aparece una de las otras dos razones de la otra razón, aparece la otra razón, es decir, si yo tengo que el resultado tiene que ser el seno y me aparece el coseno, pues lo tengo que eliminar.
y para eliminarlo solo puede ocurrir que tengamos esa razón trigonométrica que yo quiero eliminar elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Fijaros, a partir de esta relación fundamental podemos despejar el coseno cuadrado al seno cuadrado, es decir, pasando el otro al segundo miembro restando, es decir, el coseno cuadrado sería igual a 1 menos el seno cuadrado, o el seno cuadrado sería igual a 1 menos el coseno cuadrado. Vuelvo a decir, que me he liado un poquito así. Esto lo vamos a utilizar muchas veces cuando en los resultados me obliguen a eliminar uno de ellos. Para eliminarlos, vuelvo a decir, solo puede ser que esté elevado al cuadrado y aplicar una de estas fórmulas. Bueno, pues ahora ya sé que son muchas pequeñas cosas, pues vamos a ir viendo ejemplos y a medida que vamos viendo ejemplos, pues vais a ir viendo que muchas de estas cosas, pues ya veréis cómo no es necesario empollarlas, alguna otra sí, pero ya digo, esto es ya ahora práctica y ya digo, que tengáis este resumen visible y a partir de ello, pues vamos a ver si esto lo hacemos de una manera que os resulte cómoda. Bien, pues vamos a ver bastantes ejemplos. Y para ello vamos a empezar por los del curso pasado. Vamos a empezar por cositas sencillitas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta identidad. Mirad, lo que os decía, tenemos una igualdad, tenemos que llegar de aquí a aquí. Fijaros que aquí no hay casi información, con lo cual vamos a partir de aquí. Fijaros, no aparecen ni las fórmulas de este curso, de la suma del ángulo suma, de la suma de ángulos, de la resta del ángulo doble, del mitad. Tampoco aparece la secante, la cosecante, la cotangente ni la tangente. ¿Vale? Entonces, fijaros, y tampoco podemos aquí aplicar identidades notables ni nada. Es decir, esto es de esos pasos que yo digo que son esos pasos atasco, que no sabemos qué hacer. ¿Vale? Entonces, os he comentado que muchas veces hay uno que hay que tener en cuenta que interviene muchas veces es el factor común. Entonces, fijaros que aquí podemos sacar factor común al seno de alfa. Entonces, si saco factor común al seno de alfa, que quitaría 1, me quedaría seno al cuadrado, y aquí al quitarlo me queda el coseno cuadrado. Y fijaros, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y fijaros que ya tendría el seno. En este segundo ejemplo, pues mirad, lo que tenemos aquí es un producto y otro producto. Entonces, aquí como no hay identidades notables, no podemos sustituir ninguna fórmula ni nada, pues lo que podemos hacer es quitar los paréntesis. Entonces me quedaría seno por seno, seno cuadrado, más seno coseno, menos coseno seno, y menos por menos más coseno cuadrado. Fijaros, siempre que aparezca un 1 tiene que aparecer el seno cuadrado, coseno cuadrado, salvo que haya un cociente, que el 1 aparece cuando en el numerador y en el denominador tenemos lo mismo. Entonces, fijaros que tenemos seno coseno y coseno seno, que es lo mismo, solo que cambiado de orden. Uno con positivo y otro negativo. Lo puedo quitar y me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería 1. Fijaros en la tercera. Vuelvo a tener aquí un 1. ¿Vale? Entonces seguro que voy a tener ese seno cuadrado coseno cuadrado ahí. Entonces, fijaros, vuelvo a tener aquí un paréntesis, aquí no puedo hacer nada, no tengo que sustituir nada, pues entonces quito los paréntesis y fijaros que tenemos suma por diferencia, pues aplicamos a lo que os he dicho, las identidades notables. Entonces sería diferencia de los cuadrados en el orden de la resta, entonces sería seno cuadrado menos coseno cuadrado, más 2 veces el coseno cuadrado. Entonces, fijaros que los cosenos cuadrados se pueden agrupar. Tenemos 2 menos 1, que sería 1 en positivo. Entonces me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. En este cuarto apartado, fijaros, tenemos seno por tangente más seno por cotangente. Y tenemos que llegar a coseno más seno. Fijaros que aquí no podemos partir del segundo miembro porque no podemos hacer nada. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Fijaros lo que os decía, tenemos la tangente y la cotangente. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar sus definiciones. La de tangente como seno partido de coseno y la de cotangente la de coseno partido de seno. Y fijaros, al hacer las operaciones con fracciones, mirad que este denominador se cancela con este coseno y este seno se cancela con este. Entonces, ¿qué me queda? Seno más coseno, que es lo que quería demostrar. Bueno, estaría en orden, cambiado de orden, pero bueno, en la suma podemos hacerlo. ¿Vale? Entonces, fijaros que ya hemos utilizado pues, la relación fundamental, hemos quitado paréntesis, identidades notables, ¿vale? Y hemos utilizado las definiciones de seno, perdón, de tangente y cotangente. Pues vamos a seguir viendo más ejemplos. En la siguiente identidad tenemos que 1 más la cotangente al cuadrado de alfa tiene que ser igual que la cosecante al cuadrado de alfa. Vamos a partir de aquí porque aquí solo podríamos aplicar la definición y elevarlo al cuadrado. Bueno, pues cuando tengamos secante, cosecante, cotangente y tangente, aplicamos las definiciones. La cotangente pues es la inversa de la tangente, con lo cual coseno partido de seno. Pues sería 1 más coseno partido de seno al cuadrado. Este paso podríamos saltarlo y ir aquí. Pongo el cuadrado ya a los dos. Tenemos fracciones, lo que os decía, operaciones con fracciones. Denominador común, seno cuadrado, que iría con este 1, seno cuadrado más coseno cuadrado. Fijaros arriba que quedaría 1. Y mira que tendríamos 1 partido del seno al cuadrado.
¿Y quién es 1 partido del seno? La cosecante, pues tendríamos la cosecante al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Siguiente apartado. Aquí vamos a ver algo que os comentaba yo con anterioridad. Mirad, tenemos aquí una fracción y aquí tenemos una expresión con la tangente. Entonces, mirad, en esta fracción, ya digo, no podemos en principio hacer absolutamente nada porque no tenemos ni que aplicar ninguna definición, no podemos aplicar identidades notables. En principio parece que no podemos hacer nada. Entonces, siempre os decía que en ese apartado mirar a ver si se puede aplicar el factor común. ¿Vale? Entonces, si lo hacéis, fijaros que se repite el seno y coseno. Entonces, lo tendríamos de factor común. Entre paréntesis, aquí tendría un seno más un coseno. Y fijaros que abajo me aparece lo mismo que tengo en el paréntesis. Como está multiplicando, lo puedo simplificar. Y me quedaría seno partido coseno. Entonces, a partir de aquí, he llegado a seno partido coseno, que no puedo hacer absolutamente nada, con lo cual, fijaros que no coincide con el resultado. Entonces, en principio, os inventáis alguna cosilla, ¿vale? Que los que tenemos un poco de práctica, pues podríamos seguir y llegar aquí, o si no, me voy a esta parte. Como estoy atascado y veo que no puedo hacer nada, ¿aquí podemos hacer algo? Pues sí, aplicar la definición de tangente como seno partido de coseno. Y fijaros que un coseno y un coseno se va. ¿Y qué me quedaría? Seno por coseno, que es lo mismo que tengo aquí. Entonces, como en ambos casos he llegado a lo mismo, tenemos que la identidad está demostrada, ¿vale? Un buen ejemplo de quedarnos atascados y ya digo, pues el problema, si no, que no estuviera aquí la tangente, pues no podríamos hacer nada y tendríamos que sacarnos ahí, ya digo, ahí pues alguna cosita, unas de la manga, que eso ya llevaría un poquito más de trabajo. Pero bueno, esta es otra opción que tenéis, partir de los dos sitios y ver si llegáis a lo mismo. En el siguiente ejemplo, pues tenemos cotangente por cosecante por secante por seno y tenemos que llegar a que es lo mismo que la cosecante. Pues lo dicho, cuando aparezcan las razones trigonométricas que no sean seno y coseno, aplicamos las definiciones. Cotangente, pues coseno partido de seno. Cosecante, 1 partido del seno. La secante, 1 partido del coseno. Y este lo dejamos igual. Tenemos fracciones, todas multiplicando, vemos si se puede simplificar algo. Mirad, un coseno con un coseno se va y un seno con el otro se va. Con lo cual, ¿qué me quedaría únicamente? Arriba 1 y abajo el seno. ¿Y quién es 1 partido del seno? Pues la cosecante de alfa. Con los ejemplos anteriores acabamos un poquito el repaso de los que vimos el año pasado, ¿vale? Vamos a ir metiendo un poquito más de complejidad. Bueno, pues tenemos esta identidad, ¿vale? Que tenéis aquí, tenemos que llegar a que es la cotangente de A, es decir, coseno partido de seno. Bueno, pues si os fijáis que tenemos el coseno y el seno de la suma y la resta de ángulos, pues aplicamos las fórmulas que hemos visto este año. Para el coseno, acordaos, era coseno, coseno, seno, seno y el signo al contrario del que hay aquí. Por lo tanto, coseno, coseno menos seno, seno. Y aquí al revés, más coseno, coseno más seno, seno. Entonces, fijaros qué pasa aquí arriba, que es casi lo mismo. Bueno, es lo mismo que solo que cambia que tenemos aquí este menos y aquí este el menos y el más. Con lo cual, esta parte, la parte de seno, seno, se va. ¿Qué me quedaría entonces? Coseno de A, coseno de B, dos veces. Pues 2 coseno de A, coseno de B. Abajo, para el seno de la suma o de la resta era seno, coseno, coseno, seno y mantenemos el signo. Es decir, seno de A, coseno de B, más coseno de A, seno de B para la primera, más, y ahora lo mismo pero poniendo un menos. Entonces, de nuevo, la que tiene un más y un menos se va. Coseno de A, seno de B, se nos va. Y me quedaría dos veces esta expresión, 2 seno de A, coseno de B. Entonces, fijaros, arriba y abajo todo está multiplicando, podemos simplificar el 2 con el 2 y el coseno de B con el coseno de B. ¿Qué me quedaría? Coseno de A partido de seno de A, que es la inversa de la tangente, es decir, la cotangente de A. En el siguiente apartado tenemos que demostrar esta fórmula, fijaros, es lo de arriba y lo de abajo, en el momento que hagamos una cosa, abajo es lo mismo, pero cambiando el signo, y ver que tiene que dar igual a la tangente al cuadrado de alfa medios, del ángulo mitad. Bueno, pues empezamos por esta parte. Entonces, si os fijáis, en 2 seno no puedo hacer nada, pero tenemos el seno del ángulo doble, que era 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Pues lo pongo. Y fijaros que no se puede ir nada, cuidado, no se va el 2 seno, y no podemos aplicar identidades, no podemos hacer sustituciones, no podemos en principio hacer nada. Vuelvo a decir, casi siempre, muchas veces de las cuales tenemos el atasque, podemos hacer dos cosas. Y una es factor común y la otra os la indicaré en un ejemplo a posteriori. Entonces, fijaros, se repiten muchas cosas, tanto en los elementos que están sumando y en los elementos que están restando. Se repite tanto el 2 como el seno, pues saco factor común a ambos. Entonces, aquí que me quedaría 2 seno, que multiplica a 1 menos el coseno, y abajo lo mismo, pero aquí con el signo más. Entonces, fijaros que el 2 seno
se va y me quedaría 1 menos coseno partido de 1 más coseno de alfa. Y ahí no podríamos hacer nada más. ¿Vale? Entonces, fijaros, partimos de aquí, tangente cuadrado del ángulo mitad, ¿vale? Quedarán las fórmulas un poquito más complejas. Como está elevado al cuadrado, la fórmula del ángulo mitad, acordaos que era más menos la raíz. Al elevarlo al cuadrado, el más menos se convierte siempre en más y la raíz desaparece. Y arriba era 1 menos coseno de alfa y abajo 1 más coseno, ¿vale? Que si os fijáis es lo que teníamos, ¿vale? Con lo que habíamos acabado al hacer la simplificación. Con lo cual tenemos la demostración. Vuelvo a decir, si llegáis aquí, yo iría al resultado, aplicaría la fórmula quitando la raíz y el más menos y veríais que os quedaría esto. Con lo cual, como habéis partido de ambos lados y habéis llegado a lo mismo, habéis demostrado la identidad. En este apartado J tenemos que 2 tangente de alfa por el seno cuadrado del ángulo mitad más seno de alfa tiene que ser igual a la tangente. Bueno, pues parto de aquí, en el seno no puedo hacer nada y fijaros, tengo tangente y seno cuadrado del ángulo mitad. Entonces, he sustituido la tangente por seno partido de coseno. 2 seno partido de coseno. Y ahora, como antes, seno del ángulo mitad, aparecería más menos la raíz. Al elevar al cuadrado, el más menos y la raíz desaparece. Y acordaos, era 1 coseno de alfa y el 2 abajo. Y el signo, si era el seno, había que meterle un menos. ¿Vale? Bien, entonces, fijaros, ¿qué me quedaría? Este seno, bueno, me quedaría más seno de alfa. Me quedaría seno que multiplica esto partido del coseno. Entonces, este seno multiplica a ambos miembros de esta resta. Entonces me quedaría seno menos seno coseno que tenéis aquí. Eso como una fracción. Y lo que hago es tener denominador común. Entonces, fijaros que aquí como no hay nada, el denominador común sería coseno de alfa, bueno, el denominador sería coseno de alfa, que iría con este seno, ¿vale? Entonces me quedaría seno por coseno. Y fijaros, lo dicho, ¿vale? Vuelvo a repetir que parece que aquí, bueno, no he comentado una cosa. Vuelvo a decir, aplico las definiciones, aquí elimino la raíz y el más menos, este 2 con este 2 se va, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Dos cosas. He multiplicado este seno por 1 menos coseno. Seno menos seno coseno. Y ahora, como tenemos fracciones, aquí no hay denominador, el denominador es coseno, multiplico seno por coseno. Y fijaros que seno coseno se nos va, positivo y negativo, y me queda seno partido de coseno, que es la tangente. ¿Vale? Espero que ahora con la segunda que lo he dicho lo hayáis entendido un poquito mejor. ¿Vale? Pero Diego, podéis atascaros un poquito. Bueno, pues tenemos operaciones con fracciones, ¿vale? Quitar paréntesis, porque esto realmente, si lo ponemos junto, iría con un paréntesis, ¿vale? Pero al estar ahí con el separado, pues nada. Hacer las operaciones, denominador común, y ya digo. Bien, vamos con la que yo creo que es la más complicada de todas las que tenemos en este vídeo. Bueno, tenemos esta igualdad, ¿vale? Como veis, es un poquito compleja. Entonces, partimos de este miembro y fijaros, lo que tenemos es el seno del doble del ángulo y el coseno del doble del ángulo. Entonces aplico las fórmulas, sería 1 más 2 veces seno coseno del ángulo alfa y aquí 1 más coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y muchos, si llegáis aquí, estaríais atascados, no seríais capaces. Si partís del otro lado, tampoco vais a llegar aquí. Habría que hacer alguna cosilla. Entonces, fijaros, os he dicho que cuando estamos atascados y no podemos aplicar ninguna fórmula, ni identidades notables, ni nada, una cosa que funciona muy bien es o bien sacar factor común, que aquí no lo puedo hacer porque tengo este 1 que no tiene nada en común con estos, o estos unos. Los unos, vuelvo a decir, aparecen cuando tengamos seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿vale? O bien hacerlo al revés. Cuando tengamos el 1, eso, convertirlo en la relación fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿vale? Que es lo que yo hago aquí. Entonces, fijaros, lo he añadido arriba y lo he añadido abajo. Voy con la parte de abajo que es la más sencilla. Entonces tendría seno cuadrado más coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces fijaros que los senos cuadrados se van y me quedaría 2 veces el coseno cuadrado, ¿vale? Y ahora vamos arriba, que sería la otra fórmula. Y mirad, tendría seno cuadrado más coseno más coseno cuadrado más el doble del seno por el coseno. ¿Os suena esto? ¿Vale? Aquí sería la otra parte del atasco, ¿vale? Del atasco, como digo yo muchas veces. Fijaos que lo que tenemos es una identidad notable. Tenemos cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Es decir, tenemos el cuadrado de coseno más seno. Bien, bueno, pues entonces fijaros, tenemos que llegar a un medio, el un medio lo tenemos de aquí, y tenemos que 1 más la tangente, todo ello elevado al cuadrado. El cuadrado, fijaros, lo tengo aquí. Entonces, este paso ya digo, pues posiblemente a lo mejor tendríamos que ir de aquí, ir hacia la izquierda. Fijaros, la tangente es seno partido de coseno, que me quedaría el denominador común coseno, coseno más seno, partido de coseno, y fijaros, si yo le pongo el cuadrado a lo de arriba y a lo de abajo, tendría esto. Al revés, mirad qué he hecho.
el 2 lo he dejado aparte y este coseno cuadrado lo he metido dentro, ¿vale? Con lo cual tendría que quitarle el cuadrado. Y lo que he hecho es dividir coseno entre coseno y seno entre coseno. Pero ya digo, esta es con muchísima diferencia la más compleja de todas. Mi recomendación es dos cosas. Vuelvo a decir, aquí aplico la definición, como no podemos hacer nada, este 1 transformarlo en seno cuadrado más coseno cuadrado. La parte de abajo es muy sencilla y la parte de arriba hay que darse cuenta, ¿vale? Que es una identidad notable. ¿Que no os dais cuenta? No pasa nada. Partimos de aquí. Entonces, sustituyo la tangente, no hago el cuadrado, porque lo complicaríamos un poquito más. Hago la tangente como seno partido de coseno, denominador común, que quedaría coseno más seno partido de coseno, y fijaros, el cuadrado iría arriba y el cuadrado iría abajo. Entonces abajo tendría 2 coseno cuadrado, que lo tengo aquí, y vuelvo a decir, si no veis aquí la identidad, fijaros que os quedaría el cuadrado de coseno más seno, que sería esta expresión de aquí. Entonces podríais llegar a ella, ¿vale? Entonces ya digo, este es un ejemplo, ya digo, para mí el más difícil, sobre todo porque tenéis que, con este 1, sacaros algo de la manga, que ya digo, o factor común o el 1, muchas veces que estáis atascados o identidades notables. Con esas tres cosas lo solucionáis todo. Ya digo, os he dicho cómo hacerlo llegando hasta el final, o bien llegando hasta aquí o hasta aquí y partir del final y llegar también a ese paso. En el siguiente ejemplo, mirad qué tenemos. Tenemos que desarrollar. Este no nos dice nada. Pues este no es de los complicados, pero algunos pues os pondréis un poquito nerviosos porque estáis acostumbrados a que os digan el resultado final, la meta, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer aquí es ver qué se puede aplicar y a ver a qué llegamos. Bien, fijaros, tenemos coseno por coseno de la resta de dos ángulos, más seno por el seno de la resta de dos ángulos. Pues ¿qué vamos a hacer? Aplicar estas dos fórmulas. El coseno, acordaos, era coseno-coseno, y en seno-seno y en medio pondríamos el signo contrario. Entonces sería coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Aquí lo tenéis. Como está multiplicando con este coseno, lo pongo entre paréntesis. Más seno de alfa, esto lo vamos a convertir en una resta, con lo cual entre paréntesis, y el seno del ángulo resta es seno-coseno, coseno-seno y el mismo signo. Lo tenéis aquí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Quitar paréntesis. Entonces me quedaría coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa por coseno de beta. Aquí, como no puedo agrupar nada, pues más coseno de alfa por seno de alfa por seno de beta. Lo tendríamos ahí. Más seno de alfa por seno de alfa sería seno cuadrado de alfa por coseno de beta, menos por más menos seno de alfa por coseno de alfa por seno de beta. Fijaros que cuando tenemos estas cosas y que son muy parecidas, muchas veces se van cosas. Entonces, mirad, evidentemente, el coseno cuadrado coseno de beta, seno cuadrado coseno de beta no se va a ir, pero mirad, aquí tenemos, por un lado, el seno de alfa, el coseno de alfa y el seno de beta. Están descolocados, pero en un producto no influye. Uno con un signo menos y otro con un signo más. Se va. ¿Qué me quedaría entonces? Coseno cuadrado de alfa por coseno de beta más seno cuadrado de alfa por coseno de beta. Estamos un poquito atascados, pero mirar siempre una pista, chicos. Aparece coseno cuadrado más seno cuadrado. Y esto se repite. ¿Qué vamos a hacer? Factor común. Al coseno de beta, entonces me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa, que valdría 1. Por lo tanto, el resultado final sería coseno de beta. Y vamos con una identidad que es clásica, ¿vale? En la cual tenemos el coseno, una razón trigonométrica de 3x, o esto también se puede utilizar con 4x, ¿vale? Entonces, claro, nosotros no sabemos la fórmula del coseno del seno del triple de un ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dividir, vamos a traducir este 3x como la suma de 2x y de x, ¿vale? Entonces hemos transformado este ángulo como la suma de 2 y aplicamos la fórmula. Entonces sería el coseno del ángulo suma, o de la suma de dos ángulos, coseno, coseno, menos seno, seno. Entonces sería coseno de 2x por coseno de x, menos seno de 2x por seno de x. Fijaros una cosa, y esto es importante, mirar el resultado, solo aparece el coseno. Es decir, como tengamos el seno, ese seno tiene que desaparecer. Y eso os lo dije en el último punto de los pasos que podíamos realizar a la hora de hacer de demostrar una identidad. Pues entonces, mirad, ¿qué vamos a hacer? Seguimos. Mirad, este seno va a tener que desaparecer de alguna manera. Bueno, pues vamos a seguir. Fijaros que tenemos el coseno del doble de un ángulo y el seno del doble de un ángulo. Pues aplicamos sus fórmulas. El coseno del doble del ángulo es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que multiplica a este coseno de x. Menos. Y aquí sería 2 veces el seno de x por el coseno de x. Bien, hasta ahí. Quitamos el paréntesis y entonces me quedaría, mirad, coseno cuadrado de x por coseno de x, coseno cubo de x, que es, mirad, aparece ya ahí en el resultado. Menos seno cuadrado de x por coseno de x. Menos. Y fijaros, ahora sería seno de x por seno de x sería menos 2 seno cuadrado de x por coseno de x.
¿vale? Y este podría ser un posible resultado, llegar hasta aquí porque no podemos agrupar ya nada más. No, bueno, sí se podría agrupar, aquí podríamos agrupar estos dos, que podríamos haber hecho, pero bueno. Eh, Fijaros, vuelvo a decir, no puede quedarnos el seno. Si no puede quedar, tiene que desaparecer. Y la única manera de que desaparezca es que esté elevado al cuadrado. Como lo tenemos aquí, ya vuelvo a decir, podríamos haber agrupado, pero bueno, no pasa nada. Siempre que tengáis una razón trigonométrica seno cuadrado o coseno al cuadrado, siempre es 1 menos la otra al cuadrado. Entonces, fijaros, el seno cuadrado lo transformo por 1 menos coseno cuadrado aquí y aquí. Y hago las multiplicaciones, entonces sería coseno cubo de x y ahora sería menos 1 por coseno de x, que es menos coseno de x. Menos por menos más, coseno cuadrado por coseno de x sería coseno cubo de x más coseno cubo de x. Y aquí sería menos 2 coseno por 1, pues menos 2 coseno, y menos 2 coseno por menos coseno cuadrado, menos por menos más, 2 coseno por coseno cuadrado, 2 coseno cubo de x. Parece un poco lioso, a lo mejor si lo hubiera agrupado con menos 3 seno cuadrado coseno cuadrado lo hubiéramos visto un poco más rápido, ¿vale? Pues bueno, tenemos así y no pasa nada. Y fijaros que todo lo que tenemos son cosenos y agrupamos. Con coseno cubo tengo 1 y 1, 2 y 2 son 4. Con coseno de x tenemos menos 1 menos 2, que sería menos 3 coseno de x, que sería la demostración, ¿vale? Vuelvo a decir, estos que tengan 3x o 4x, bueno, 4x lo podemos poner como el doble de 2x y aplicar la fórmula, ¿vale? Pero mirad, lo hacemos 2x más x, aplicamos la fórmula, aplicamos ahora las fórmulas del ángulo doble, quitamos paréntesis, agrupamos y aquello que tiene que desaparecer lo transformamos como 1 menos, ¿vale? Pues la otra razón trigonométrica al cuadrado, ¿vale? Quitáis paréntesis y agrupáis y tendríais el resultado. Para finalizar, pues este vídeo, pues un ejemplo que viene a incidir en los dos últimos que hemos visto. Es decir, si os recordáis el anterior, veíais que solo puede aparecer coseno en el resultado, y en el anterior también pues era otro ejemplo en el cual no teníais el final. Pues mirad, este mezcla las dos cosas. Mirad, tenemos que desarrollar esta expresión, este producto, ¿vale? Fácil el inicio porque tenemos el coseno de la suma de dos ángulos y el coseno de la resta, pero fijaros una cosita, que en el resultado solo puede aparecer coseno de alfa y seno de beta. Es decir, si aparece seno de alfa o coseno de beta, tienen que desaparecer. Solo podrán desaparecer, ya digo, si están elevados al cuadrado y transformarlo como 1 menos el cuadrado de la otra razón, ¿vale? Entonces, las dos cosas, no tenemos resultado final, y tenemos que quitar, y el resultado solo pueden aparecer determinadas cosas. Pues vamos con ello. Fijaros, mirad, pues lo dicho, transformamos el coseno de la suma de dos ángulos y el coseno de la resta de dos ángulos, ¿vale? Acordaos, era coseno, coseno, seno, seno y el signo contrario, pues coseno, coseno menos seno, seno. Y aquí por, entre paréntesis, coseno, coseno más seno, seno. Fijaros, ¿qué tendríamos que hacer? Quitar paréntesis, porque tenemos identidades notables. Tenemos suma por diferencia igual a la diferencia de los cuadrados. Pues el cuadrado del primero le meto un cuadrado a ambos. Coseno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. ¿Vale? Y en principio aquí, pues esto podría ser un resultado. Pero vuelvo a decir, nos dice que no en el resultado solo puede aparecer el coseno de alfa, es decir, esté bien, pero no puede aparecer el coseno de beta, y puede aparecer el seno de beta, con lo cual esté bien, pero este no. Entonces, ¿qué hacemos? Que estos dos que no pueden aparecer, el coseno cuadrado de beta y seno cuadrado de beta, tienen que desaparecer. Y fijaros que para que desaparezcan siempre tienen que estar elevados al cuadrado, y entonces el coseno cuadrado de beta es 1 menos la otra, ¿vale? La otra razón trigonométrica, 1 menos seno cuadrado de beta, y el seno cuadrado de alfa como 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Lo sustituimos, los ponemos entre paréntesis importante y hacemos las multiplicaciones. Coseno cuadrado de alfa por 1, coseno cuadrado de alfa, más por menos menos coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta, lo pondríamos aquí, menos 1 por seno cuadrado de beta, pues menos seno cuadrado de beta, y menos 1, menos seno cuadrado de beta por menos coseno cuadrado de alfa, menos por menos más coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. Pero fijaros que estos dos términos son el mismo, uno con más y uno con menos. Se nos va, y fijaros cuál sería el resultado muy simplificadito, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. ¿Vale? Entonces, cuando no haya resultado, pues bueno, tenemos cierta incertidumbre, pero muchas veces nos va a decir que también el resultado lo expresemos de una determinada manera, y vuelvo a decir, aplicamos fórmulas, quitamos, si algo no puede aparecer, siempre va a tener que estar elevado al cuadrado y hacemos 1 menos la otra razón al cuadrado, ¿vale? Quitáis los paréntesis, agrupáis, simplificáis y ya tenéis el resultado final.
Bueno, pues como veis, pues hay algunos que se complican un poco más y ya digo, sobre todo hay varios en los cuales pues os va a ocurrir mucho cuando hagáis los deberes que os vais a atascar. Ya digo, muchas veces del atasque, ya digo, partir del final a ver si llegáis a lo mismo, si hay un uno transformarlo por seno cuadrado más coseno cuadrado, identidades notables o factor común. El resto pues yo creo que lo habéis visto más claro, el utilizar las fórmulas, el sustituir aplicar las definiciones de secante, cosecante, cotangente y tangente, aplicar operaciones con fracciones, vale, yo creo que esa parte se ve un poquito mejor. Nada, ahora ya lo que os queda es coger los ejemplos, los ejercicios que os he propuesto y sufrirlo, ¿vale? Es la mejor manera de trabajarlo. Ya digo, a ver si así cogéis un poco de soltura. Y esto que ya digo, que suele ser muy sencillo, porque ya digo, como veis, no son ejercicios muy amplios y ya digo, solo tienen un par de cositas ahí que nos puede hacer que nos atasquemos, pues si damos con ellas, pues ya digo, va a ser un ejercicio de los más fáciles que vais a tener en este tema. Cualquier duda ya sabéis, como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.